Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes en este sábado 16 de marzo 2019, en el que estamos dando inicio a una emisión más de Diálogos del Pensamiento, en esta ocasión haciendo un balance sobre los primeros 100 días en la gestión de gobierno del actual presidente Manuel Andrés López Obrador. Este programa, como de costumbre, pues es posible y llega a ustedes a través de las gestiones en producción de Fabián Robles, de Almendra Orozco, de Luz Cuellar, y en controles de nuestro amigo Juan José Hernández. Este programa también es coordinado por mi amigo y compañero, quien hoy, por cierto, me acompaña en la conducción, Igor Israel González. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, un placer estar otra vez acá en la cabina. Igualmente, Igor. Compartiendo micrófonos. Tenemos hoy un invitado que ya es de casa, y bueno, el ojo crítico con que suele abordar temas de esta naturaleza, un ojo imparcial, un ojo objetivo, pues va a darle particularmente importancia a esta discusión en torno a un balance que, pasados los 3 meses, da lugar a que prestemos atención a los aciertos y desaciertos en este ejercicio de gobierno. Así es, hoy le damos la bienvenida al doctor Jaime Tamayo, que, como bien decías, pues ya es parte prácticamente del equipo. Él es doctor en Ciencias Sociales por parte de nuestra Casa de Estudios y además es investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad de Guadalajara, y su línea de investigación es Estado, Sistema Político y Movimientos Sociales en México y en Europa. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Igor. Muchas gracias, Ramón. Un gusto estar aquí de nuevo. Jaime, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Y qué les parece tanto, Igor, como Jaime, si procedemos a escuchar nuestra cápsula introductoria en calidad de editorial? Ideograma. El 1 de julio de 2018 se llevó a cabo el que ha sido uno de los procesos electorales más relevantes en la historia reciente de nuestro país. Esto es así porque implicó, por lo menos en perspectiva, un cambio sustancial del régimen. Luego de 2 intentos fallidos, oscurecidos incluso por la sombra funesta del fraude electoral, finalmente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República con un porcentaje de votación avasallador. La denominada Cuarta Transformación se ha postulado desde entonces como un viraje orientado relativamente hacia la izquierda. Tanto los discursos críticos contra sus antecesores como la apuesta por un gobierno austero le han generado un fuerte aumento de su capital político y mediático, así como un apoyo irrestricto entre amplios sectores de la ciudadanía. En cambio, ha habido algunas decisiones que no han tenido una aceptación tan favorable, como es el caso del recorte presupuestal a las estancias infantiles, el amago contra la sociedad civil organizada o su ambigüedad en torno a temas espinosos como el aborto. Esto sobre todo entre algunos sectores de corte conservador. Sin embargo, el respaldo social que recibe Andrés Manuel se sostiene y sigue a la alza. Quizás ello se deba, en buena medida, tanto al mantenimiento de una economía estable, aunque ligeramente a la baja, como a que luego de las elecciones del año pasado, la oposición quedó reducida, desarticulada y dispersa. Fuera de lugar. Como quiera que sea, han pasado ya 100 días de esta nueva administración, y vale la pena poner en perspectiva su desempeño. ¿Cuáles han sido los logros de la Cuarta Transformación a 100 días de su inicio? ¿Realmente los cambios operados hasta ahora han sido de fondo o solo han tenido un efecto mediático importante? ¿Cómo se perfila el horizonte para el país en los años consecutivos? Bien, pues estamos entonces platicaremos acerca de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero antes me gustaría como situar como un contexto un poco más amplio, digamos,
en términos de lo que significó la llegada de López Obrador a la presidencia de la República después de 2 intentos, como bien dice la editorial, ensombrecidos incluso por la sospecha del fraude. ¿Qué cambió? Si es que algo cambió con la llegada de López Obrador a la silla presidencial? Bueno, mira, yo así como antecedente, pues me iría un poquito más lejos, al 88. ¿Por qué? Porque López Obrador lo que representa es una propuesta antineoliberal, no anticapitalista, insisto, lo he señalado en alguna otra ocasión. López Obrador no pretende acabar con el capitalismo en México, pero pretende recuperar ciertos elementos de la soberanía nacional y de la política social que tuvo el Estado mexicano, el Estado social autoritario. En el caso de López Obrador, como fue también en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en 88, además en una perspectiva democrática, porque lo que tenemos es que a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, pues se implanta con mucha fuerza ya lo que es el modelo neoliberal, que implica la reducción del Estado en todo lo que se refiere a política social y a rectoría de la economía, por un lado, pero por otro lado el fortalecimiento en cuanto a un Estado autoritario para imponer esas políticas que son muy antipopulares. Entonces, la llegada de López Obrador precisamente viene a romper con este esquema, es decir, abre la puerta a un Estado más democrático porque se alinea precisamente con las demandas populares sin romper con el modelo capitalista, con el sistema capitalista, como señalaba, pero abriendo la puerta a una serie de cambios que limiten esta voracidad salvaje e incontrolada del capitalismo en el modelo neoliberal. Hay quienes dicen es que el capitalismo es siempre salvaje. No, hay controles que sí se han establecido y bueno, que en buena medida fueron producto del temor de la Revolución Rusa y del avance del socialismo internacional y que luego después ya se dio marcha para atrás. Y eso lo podemos ver en los salarios mínimos, en los derechos sindicales, en las políticas sociales, todo eso se redujo. Eso es lo que de alguna manera representa López Obrador, pero como digo, también la posibilidad de democratizar un Estado que aún habiendo alcanzado una democracia electoral mínima, mantuvo también una política autoritaria para imponer la política económica que determina todo lo demás, la política laboral, la política social, etcétera, claro. ¿no? Claro. No, adelante, Igor. Ok, entonces podríamos decir que con la llegada de López Obrador se instaura la posibilidad la posibilidad de un nuevo modo de desarrollo, por ejemplo, o pues por sí, lo menos recuperar es un modelo que siente, digamos, las bases de un Estado más soberano en materia alimentaria, en materia social, en política internacional, que en ese sentido, pues sí sería un nuevo modelo, ¿sí? Que corresponde a los intentos que se dieron también en América Latina y que han estado de alguna manera siendo muy golpeados por el imperio y por la ultraderecha y las burguesías criollas, caso de Brasil, caso de Argentina, la amenaza constante y cada vez más amenazante sobre Venezuela, es decir, en términos de violencia y de intervención incluso militar, etcétera, ¿no? Bolivia, que ha logrado sobrevivir, en fin. En ese sentido, López Obrador representa una posibilidad de recuperación para el caso de México, de la soberanía en todos estos sentidos, y yo diría una soberanía basada en el concepto de la soberanía popular, que pudiera llevarnos a la conformación de una propuesta nacional popular. Claro. Y entonces, sobre esos ejes que planteas es sobre los que tendríamos que evaluar el proyecto del nuevo gobierno. Y me gustaría que le dedicáramos al regreso del corte, hay que empezáramos a trabajar sobre esos ejes. Pero antes me gustaría preguntarte, más bien como una especie de nota a pie de página, que cómo sitúas entonces esta especie de, si se podría llamar así, viraje de la izquierda, o un poco hacia la izquierda, de parte del gobierno mexicano, y cómo lo situarías ese viraje, en el contexto internacional en el que, pues básicamente buena parte de las democracias occidentales o de las supuestas democracias occidentales están tendiendo a la derechización, incluso en el norte del país, ¿no? Así es. Sí, bueno. ¿Cómo sitúas el caso mexicano en ese contexto? Es curioso, pero a veces históricamente México va siempre a contrapartida. A veces llega tarde de alguna manera a los procesos internacionales.
o a veces se adelanta. Y en ese sentido podemos verlo, ahora sí, como se suele decir, de si el vaso medio lleno, medio vacío, bueno, de las dos maneras. México puede estar abriendo de nuevo el camino para la recuperación de propuestas nacional populares en América Latina y quizás en el mundo, pero también es una contrapartida al desarrollo de expresiones ultranacionalistas y a veces ultraderechistas que se están dando, bueno, no solo en América, se están dando en Italia. Está gobernando un partido pues de ultraderecha, que es la Liga del Norte, y conjuntamente con una organización un movimiento que cada vez más pierde presencia, que aunque fue el partido más votado, que es el Movimiento 5 Estrellas, pues en beneficio de este grupo de ultraderecha que está gobernando, ¿no? En Francia pues tenemos el avance del Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen, originalmente vinculado al fascismo francés, y que la hija le ha dado un nuevo rostro, Marine, que le ha dado un rostro más amable, pero no deja de traer esa raíz y ese trato finalmente, por ejemplo, hacia los extranjeros, sobre todo a los migrantes, o el avance ahora en España de Vox, que no había tenido nunca una presencia significativa y ahora está cogobernando prácticamente en Andalucía, y está tumbándole votos muy importantes a la derecha española, que de por sí es muy derecha, ¿no? Muy a la derecha, no es que sea recta, sino es muy sinuosa, muy corrupta, pero a la vez muy franquista todavía. Y bueno, ahora parece Vox, que es descaradamente profascista, ¿no? Claro. Y bueno, lo vemos en otros países. Y ya no digamos en el caso de América Latina, pues donde el más rosita de las figuras lo que pudo haber sido, si no el socialismo del siglo XXI, sí un eje transformador para el mundo desde América Latina, y que es Lula, ¿no? Que ha sido muy denostado de manera incluso, yo diría, bastante injusta. Pues ahí tenemos un gobierno claramente fascista, que se asume defensor del golpe militar y de la tortura, por ejemplo, ¿no? Y para no hablar porque no es el tema, de las posiciones de Bolsonaro en general, pero en este contexto, en el que gana además Duque en Colombia, cuando todo parecía que pues la salida debería ser más bien hacia la izquierda, o por lo menos consolidar el proceso de paz, y gana el guerrerista, el representante de un criminal, Uribe, vinculado a las paramilitares, etcétera, con su hermano detenido por claras vinculaciones con estos grupos asesinos. Bueno, finalmente ahí gana Duque, y en este contexto es que gana López Obrador. Entonces yo diría que es posible que López Obrador de alguna manera también empiece a hacer un puntal de cambios a mediano plazo, quizás lo veremos en algunos años, de recuperación, ¿sí? Afortunadamente pues se ha mantenido una figura extraordinaria que es Evo Morales, que ha mantenido además un factor muy importante en estos países para no ser denostado, por más que lo intente el imperio, es no corrupción y desarrollo económico. O sea, Bolivia se ha mantenido con un crecimiento extraordinario, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que López Obrador puede ser quien venga a darnos una perspectiva, digamos, a reactivar este tipo de movimientos en el mundo. Hay que recordar que hubo un momento en que prácticamente Estados Unidos estaba aislado, solamente los mexicanos precisamente, que tenían gobiernos totalmente entregados al imperio, pues eran los que le hacían coro, ¿no? Pero cuando se les cayó todo su tratado, por ejemplo, de libre comercio de América, bueno, se les cae porque todo el cono sur y parte de Centroamérica ya estaba en posiciones más soberanistas y latinoamericanistas. Estamos abriendo telón, Igor, con esta charla con nuestro invitado hoy, Jaime Tamayo, en torno a lo que representa estos primeros 100 días de gobierno del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a invitar a nuestra audiencia que se comunique con nosotros a los teléfonos que ya conocen, el 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803, y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Ubíquenos en Facebook como Diálogos del Pensamiento. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando.
Entre seguidores y detractores, Andrés Manuel López Obrador llega a los primeros 100 días como presidente de la República, teniendo, dependiendo de los realizadores de la encuesta, entre 70 y 86% de aprobación, la mayor que ha tenido un presidente en la historia de México. Sorteando la crisis por el desabasto de gasolina y a pesar de decisiones polémicas como la cancelación del nuevo aeropuerto, la creación de la Guardia Nacional, entre otras controversias por mencionar algunas, que claramente no han logrado menguar la preferencia de por lo menos 78% de los mexicanos, según El Financiero, y a pesar de las críticas. López Obrador tiene el respaldo de la mayoría de la población, en parte también debido a un manejo muy distinto en cuanto a la comunicación en relación a los gobiernos de otros presidentes. Ya se ha declarado que Andrés Manuel es actualmente el presidente más mediático del continente, sí, por su estilo de gobierno, pero es él, como figura pública, en quien recae directamente esta aprobación y entusiasmo, producto quizás de la expectativa dejada tras el desánimo e incertidumbre del sexenio anterior. Los cuernos directamente, Igor, porque ahora comenzamos con la charla y con la pregunta directamente para ti, Jaime. ¿Cuáles consideras que serían los ejes a través de los cuales podríamos evaluar? ¿Qué líneas importantes te aprecias tú en estos primeros 100 días que pueda dar lugar a que comencemos a charlar en torno a cada una de ellas? Claro, mira, yo te diría que primero, pues 100 días es muy poco tiempo para evaluar a nadie, ¿no? Es una cuestión muy simbólica por el número, pero en realidad no es, pueden ser 115 o 93 o 6 años. Finalmente estamos hablando de 3 meses, ¿no? Pero de cualquier manera pues ya esbozar un rumbo, pero ¿no? Yo creo que sí tenemos elementos para pensar hacia dónde va, si efectivamente es cuarta transformación o no. Primero yo quiero hacer una aclaración. Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de la cuarta transformación, está hablando de una gran revolución que cambia, no solo el régimen, cambia todo. Es decir, ¿cuáles son las otras 3? La guerra de independencia, o como algunos le llaman ya la revolución de independencia, algunos historiadores como Enrique Semo, la reforma liberal, ¿sí? No voy a hacer aquí hincapié en los grandes cambios, cada quien los podrá pensar, y la Revolución Mexicana, que es, digamos, la primera revolución social del siglo XX, que cambió las estructuras políticas, pero también las estructuras sociales de este país. Entonces, ¿qué podría ser la cuarta transformación? Pues algo que venga a cambiar no solamente ciertas políticas, no es la vuelta, no podría ser solamente la vuelta a un modelo que fue siendo desmantelado por el neoliberalismo y, digamos, adecuado o modernizado al siglo XXI. Tendría que ser una transformación mucho más profunda. Esto yo todavía no lo veo muy claro. Y un tema que es clave para hablar de esto, todavía no lo veo por ningún lado, es, bueno, habrá que esperar, por supuesto, es obviamente una nueva constitución, un nuevo constituyente que recoja esos cambios que tendrían que implementarse, ¿no? Como fue la Constitución del 24, la del 57 y la del 17, en estas otras 3 transformaciones o grandes transformaciones en las que él ubicaría a López Obrador la suya como la cuarta. Bueno, dicho esto, yo diría que en estos momentos sí encontramos ya elementos que nos permiten ver una diferencia importante con las políticas neoliberales que se implementaron en este país desde hace prácticamente más de, ya alrededor de 40 años, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos una política social incrementada con políticas precisamente que van directamente al corazón de lo que había sido la política neoliberal. ¿Qué es lo que caracterizó la política neoliberal en México? La reducción del salario para que a costa del salario de los trabajadores se acumulara más capital. Y esa fue siempre la argumentación, hay que crear riqueza para luego repartirla. Y bueno, se sacrificaron ya 2 generaciones y el reparto cada vez es menos, ¿no? Bajamos a la quinta parte del salario real que se recibía en la época de Echeverría, ¿sí? En 75, el salario real estaba 5 veces más alto que el salario que hoy se percibe. ¿Qué hizo López Obrador? Subir el salario un 16%. Su perspectiva es doblarlo, eso quedaría menos realmente de lo que se perdió durante el sexenio. Pero ya está tomando acciones que van en contra de lo que había sido el eje de la política económica realmente, que se centraba en la política laboral de reducción de
el salario, de cargar en los trabajadores no solo el costo de la crisis, sino un proceso de acumulación a costa del trabajo, una sobreexplotación brutal, primero. Entonces, y otra serie de cuestiones de política social que podemos luego abundar. Otra cuestión que es sumamente importante, la cuestión de la austeridad. A la llegada de López Obrador, que tanto se ha visto mediáticamente, pero que sí tiene un impacto importante por lo que significa, es un presidente que se baja el salario, pero que pretende, digo pretende porque no lo ha logrado totalmente, podemos luego ya ver ese asunto, que todos los funcionarios públicos ganen menos que el presidente. Él es el tope, con un salario, hablo de funcionarios públicos. El problema es que esto luego se revolvió con otras cuestiones, en fin. Pero efectivamente esto implicaba un cambio radical en las políticas implicaba un cambio radical en las políticas de la utilización de los recursos públicos como una forma de enriquecimiento por la vía salarial, con el argumento de que los buenos funcionarios deberían ganar como los buenos empresarios, una cosa que es una verdadera barbaridad, porque en la política el funcionario no llega para hacer dinero ni para ganar bien, llega, si se supone que tiene una ética, pues llega a servir, exacto, no a servirse, ¿verdad? Entonces, el planteamiento de lógica y la lógica de López Obrador iría por ahí. Como digo, luego habrá que revisar porque pareciera haber afectado también a los trabajadores, que esa es otra cuestión del sector público. Bueno, ese es un segundo tema que me parece que es muy importante, la política social. Es decir, la austeridad, la política social, luego la austeridad. Un tercer tema que es fundamental en su discurso, que no es directamente un asunto que venga del neoliberalismo, pero se liga al final mucho, ¿sí? Que siempre se le culpó a la izquierda y es lo que se ha utilizado para golpearla, pero que tiene mucho más que ver con el neoliberalismo, que es la corrupción. Y tiene mucho más que ver precisamente porque es la manera de facilitar una explotación y un despojo de las comunidades y de los pueblos y de los trabajadores brutal, sin ninguna consideración. Y entonces en este caso, en el caso mexicano, pues tenemos que el nivel de corrupción llegó a tal grado que el 99.7% de los delitos no se sancionan. Es decir, eso sin considerar los delitos no reportados. Entonces estaríamos hablando de una impunidad total que implica, por supuesto, primero al Poder Judicial, segundo, todos los órganos de procuración de justicia, es decir, administración de justicia, procuración de justicia y ya el aparato administrativo del Estado. Es decir, el Estado se vio penetrado tremendamente por la corrupción para que se llegaran a estos niveles de impunidad. Y esto explica también el crecimiento pues del crimen organizado. Y en un modelo, además, en el que el neoliberalismo desmantela el Estado en muchos espacios, pues tenemos, bueno, que esos espacios son ocupados por el crimen organizado. Claro. Y hoy tenemos, pues, yo digo, lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos una dualidad de poderes, tenemos una sobreposición de prácticamente dos estados, ¿no? Que ambos cobran impuestos, ambos tienen sus ejércitos, ambos tienen, etcétera. Y creo que en este sentido es muy importante el combate a la corrupción. Es decir, es un giro a la política para acabar para combatir el crimen, es combatir la corrupción, y por otro lado él lo ve también en política social, que eso ya lo hablaremos también, que es importante para no crear un caldo de cultivo favorable al crimen organizado. Entonces me parece que ese es el tercer elemento. Un cuarto elemento que no entra en este contexto de lo nacional y que podría correr por cuenta propia, así fue durante muchos años en el viejo Estado autoritario, aún habiendo políticas de izquierda o de derecha, llamarle de izquierda es un decir, con políticas sociales, independientemente de eso siempre se mantuvo una posición muy independiente en política internacional, y eso a partir de los gobiernos neoliberales, pero particularmente de los gobiernos panistas, y el acabose fue ya con Enrique Peña Nieto, pues se convirtió México en un mero peón del imperio, ¿no? Entonces López Obrador está volviendo a recuperar de manera muy moderada y muy cuidadosa, diríamos, pero en estos 3 meses ya lo dejó ver muy claramente, los principios
que dan sustento a la política internacional mexicana. Y hay que recordar que esos principios no son gratuitos, ni son inventos, ni los escribió ahí alguien en un cubículo porque se le ocurrió, sino que son producto de nuestra historia. Y la doctrina Estrada no es algo que viene de la nada, viene de las intervenciones que vivió México, ¿sí? Entonces, López Obrador está recuperando esto, lo dejó ver en el caso de Venezuela, lo ha dejado ver en manera incluso en que ha tratado la relación con Trump, muy respetuosa, pero también dejando ver que no va a permitir que se le falte el respeto a México. En fin, me parece que ese es un cuarto elemento que también es importante, que aunque podría haber corrido, digamos, por fuera en un modelo aún neoliberal incluso, bueno, en este caso los gobiernos más neoliberales fueron los que más traicionaron los principios de la política internacional mexicana. Y en ese sentido López Obrador también está marcando una ruptura moderada, porque como su gobierno lo es finalmente, él podría haberse identificado mucho más con un Lula, por ejemplo, que cuando lo quisieron identificar con un Chávez. Con un Chávez poco tenía que ver, con Lula podría tener mucho más que ver, ¿sí? Entonces, es un gobierno moderado en ese sentido, pero que tiene una política social, que tiene una política no neoliberal o anti-neoliberal, y bueno, en ese sentido, creo que podemos enmarcar estas 4 acciones ya presentes, vivas, ¿no?, en el nuevo gobierno. Quedan delineadas, Igor, los rumbos en torno a los cuales transcurre lo que nos resta de charla y de programa en esta emisión. Vamos a invitar de nuevo a quienes nos escuchan para que expresen su opinión, sus puntos de vista, comunicándose con nosotros. Los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12 801 la 12 803, y por supuesto a través del WhatsApp. De Facebook. Y por favor anótense, recuerden que tenemos nuestra acostumbrada ofrenda de libros de ciencias sociales. Anótense en Facebook para participar por estos. Tenemos ya algunos comentarios de nuestra audiencia, pero los leeremos al regresar del corte. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Tengo un par de comentarios a los que me gustaría darles cauce. Dice Salvador Gutiérrez por teléfono: creo que la cuestión aquí es cómo los mexicanos necesitan creer en un personaje como él, como humano y como político. De lo que ha hecho hasta el momento, lo bueno lo vamos a ver más bueno, y lo malo menos, por esto mismo. Obedece a esta expectativa, tendríamos que considerar su nivel de aprobación a partir de esto. Y Max Demian nos dice por Facebook: es un hecho sin precedente donde la población, a pesar de la poca participación política y civil, salió a las urnas a manifestar su gran deseo de cambio de timón, y depositó sobre el movimiento AMLO Morena la esperanza de un cambio de régimen. No será fácil, ahora en 100 días apenas se ven los cambios, hay voluntad. AMLO está trabajando 12 horas al día, es sobrehumana su actividad. Tenemos que participar para que empiecen a darse los primeros cambios discretos pero concretos, involucrarnos, eso es lo fundamental, es lo que dice Max Demian. Y en torno justamente a este par de participaciones, gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. Jaime, ¿por qué no abrimos esta primera línea que tiene que ver con la política social y todo lo que ello implica? Justamente lo señalaba Igor hace unos minutos, este rubro marca de manera radical la diferencia del actual gobierno frente a los antecesores. Sí, mira, yo creo que eso es algo que va a ser clave, ya lo está haciendo de alguna manera, en el cambio del modelo. ¿Por qué? Porque es en la política social donde se define realmente la política económica, no al revés. Cuando empezó el modelo neoliberal no le decían a la gente que era un modelo económico que iba a implicar una serie de cosas, sino lo que se hacía era: vamos a bajar la inflación. Y entonces, ¿cómo hacían para bajar la inflación? Bajando los salarios, claro, permitiendo el aumento incontrolado de los precios. Se quitó el control de los precios, ¿sí? Se permitió que todo pudiera tener un precio libre, el famoso libre mercado, la mano mágica del mercado, ¿verdad? Pero ahí donde ya no es con los trabajadores, porque entonces se empezó a controlar el aumento salarial, las cartas que mandaba desde un principio. Incluso diríamos que empezó esto con López Portillo, López Portillo fue el primero que aceptó una carta de intención del Fondo Monetario Internacional que fijó, me parece que en 12.5 el aumento salarial. Y ya de ahí empezaron a venir una serie de ajustes y recortes, mientras que la inflación se disparaba 500%, por ejemplo, en la época de Miguel de la Madrid, el salario subía mucho menos. Y era una forma
de ir supuestamente controlando la inflación, pero no le decían a la gente lo que realmente estaban haciendo era transferir riqueza de la fuerza de trabajo, una sobreexplotación para el capital. Entonces nosotros encontramos que efectivamente cayó hasta la quinta parte del salario, pero si nosotros revisamos también, los grandes capitales se multiplicaron en esos años, curiosamente. Bueno, no curiosamente, ¿verdad? Es resultado precisamente de estas políticas. Bueno, entonces surgió uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, ¿no? Además ahí entra otro elemento de corrupción tremendo, ¿no? La entrega del patrimonio nacional a este círculo cercano a Salinas, donde llega a constituirse un hombre que llegó a ser el hombre más rico del mundo en varias ocasiones, mientras que tenemos aquí pues al 60% de los mexicanos en situación de pobreza y muchos de ellos en extrema pobreza. Sobre esta situación, bueno, y además todo la mentira del empleo, ¿no? Porque si nosotros revisamos el empleo en México, que aparentemente es bajo el desempleo, es también una falacia, porque más del 50% de los trabajadores están en el empleo informal. El empleo informal es una forma de desempleo, ¿sí? Bueno, pues si consideras y hasta capturas para Hacienda al vendedor de chicles de la esquina, claro, o al limpiabrisas, bueno, pues sí, pues los consideras de empleo y además hasta impuestos les vas a querer cobrar, ¿no? Pero eso no es decir, es ocultar la realidad. Entonces eso muestra el gran fracaso del modelo neoliberal. Por eso la gente también ya harta votó masivamente por López Obrador. Por eso no hubo fraude. No porque no quisieran hacerlo, no porque el INE no se hubiera prestado, porque estaba preparado para hacer un fraude, como estaba preparado especialmente el Tribunal Electoral, que había anunciado incluso la posibilidad de anular las elecciones más allá de lo que establecía la ley, en los porcentajes de diferencia entre el ganador y el triunfador, pero bueno, pues no, ya con una diferencia brutal en la que el más cercano competidor está a menos del 50% del ganador, de López Obrador, pues era imposible. Cuando el ganador tiene más del 50% de la votación en el país y el otro anda en el veintitantos, ¿no? Bueno, pues ya no hay nada que hacer. Por eso no hubo fraude. Pero toda esta estructura, digamos, pues se correspondía a ese modelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa, pues, la política social? La política social significa recuperar salario, recuperar políticas del Estado de atención a los sectores y clases más desfavorecidos socialmente. Ese papel interventor y de árbitro que tiene el Estado mexicano desde la Revolución Mexicana y que se perdió precisamente en este proceso, recuperar al Estado en los espacios de decisión en esta materia que las había abandonado totalmente, incluso se había sujetado ya ni siquiera al capital nacional. Fíjate, lo curioso es que muchos empresarios pedían ya un aumento salarial porque el mercado interno se les acababa y no estaban en condiciones de entrar al mercado internacional y necesitaban mercado interno y planteaban un aumento salarial. Y el gobierno decía no, a través del control de la Comisión de Salarios Mínimos. ¿Por qué? Porque era lo que le planteaba el capital financiero internacional, ¿sí? Y bueno, la entrega del territorio nacional a las compañías mineras, todo esto. Bueno, López Obrador implica, en ese sentido, en política social ya una ruptura con este modelo, porque es el primer punto, digamos, sobre el que se fueron los neoliberales, los salarios, y un segundo punto muy importante, en medio lo comentabas tú, Igor, en un intermedio, el asunto de la política laboral en otras cuestiones, por ejemplo, el derecho a la huelga. Hay toda una campaña contra López Obrador porque hay huelgas. El mismo López Obrador ha manifestado pues que esas huelgas en Matamoros pudieran afectar la inversión, pero no la está reprimiendo, ni la está prohibiendo. Se modificó incluso la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para prácticamente acabar con las huelgas en este país. Es decir, el derecho de los trabajadores a exigir mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Y López Obrador está recuperándole a los trabajadores su derecho constitucional de la cuestión del 17 a organizarse y luchar por mejores condiciones de trabajo. Y eso es un reflejo también de un cambio en la política social. Si nosotros revisamos las estadísticas de huelgas en la historia del México contemporáneo, de la Revolución para acá, vamos a ver que los gobiernos donde crece más la política social y sobre todo el salario de los trabajadores es en los gobiernos donde más huelgas hay. Cárdenas, Echeverría, esperemos que también ahora con López Obrador. Las huelgas es un indicador muy importante porque es la manera en que los trabajadores obligan a su contraparte a ceder en algunas cuestiones que tienen que ver con salarios, con condiciones de trabajo, contratos colectivos que desaparecieron, los contratos ley se eliminaron de la ley, en fin,
Y hay que recuperar los derechos sindicales también que fueron arrebatados en los cambios constitucionales, a la huelga, por ejemplo, cada vez más restrictiva. Y bueno, Peña Nieto se vanagloriaba de que no había huelgas. Pues claro que no había huelgas, si las tenían controladas, y cuando había alguna amenaza de huelga, pues se les perseguía a los trabajadores, se les encarcelaba. Aquí tenemos varios casos en Honda, en otros lados, ¿no?, cuyos líderes fueron encarcelados. Y bueno, el caso de Calderón, que incluso al sindicato que más viejo de la historia en México, que se había mantenido en una posición clasista, porque el sindicato no es para aliarse con los empleados, con los patrones, ni es para obtener condiciones más productivas de los trabajadores, es un instrumento de lucha. Y el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, había mantenido esa posición. ¿Y qué hizo Calderón? Desapareció sus centros de trabajo, porque ahí había incluso intereses económicos de grupos cercanos a él en el asunto de la fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Y lo que hizo es cerrar la empresa para dejar sin trabajo a los sindicalizados del SME. Lucy, bueno, el centro. Hoy vemos, perdón, Lucy, exactamente. Y hoy vemos la recuperación de alguna manera de estos derechos, de manera muy incipiente todavía, pero lo estamos viendo pues en las luchas que están dando, sobre todo en Matamoros, pero también en otros lugares. Entonces creo que ese es otro síntoma de un cambio en la política social. Claro, hay que recordar que esto era una de las ofertas del gobierno mexicano, lo único que podía ofrecer para atraer inversión extranjera. Una, las dos ligadas. Paz social. ¿Qué es paz social? ¿Qué es eso que ya se llama paz social? Control de los sindicatos, sometimiento de los sindicatos blancos, contratos falsos de protección para las empresas, para que no tengan ningún problema. Y esa es una. Y el otro, salarios precarios, salarios chatarra, para que vinieran a tener trabajo prácticamente semiesclavo las compañías internacionales. Bueno, estas son las dos cuestiones que van a empezar a cambiar seguramente. Tenemos que irnos a un corte, de nuevo, ya sería para regresar a nuestra última sección, pero antes me gustaría darle salida a un comentario que Aldo Serrano Mendoza deja en nuestro muro en Facebook. Dice: el presidente está tomando decisiones ridículas. Quitarle el dinero a la ciencia, tecnología y a la cultura, y no perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el peso de la ley, y gastar dinero en el Tren Maya, pudiendo gastar ese dinero en, valga la redundancia, en los ámbitos de la ciencia, tecnología y la cultura, además de resolver el problema de inseguridad y violencia que impera en algunas zonas del país. Si te parece, regresando, respondemos a ese comentario. Vale, nos vamos a un corte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Ok, pues estamos de regreso, y quisiera aprovechar el comentario que nos hace Aldo para hacerte una pregunta en este sentido. Aldo Serrano Mendoza, ya fue el comentario con el que cerramos la cápsula anterior. Pareciera, si uno revisa, por ejemplo, sobre todo Twitter, Facebook también, pero sobre todo Twitter, que hay por lo menos un amplio sector de esa esfera orientada o muy cercana a la opinión que nos presenta aquí Aldo. Y en el otro lado está una perspectiva radicalmente opuesta, que está también radicalmente a favor de López Obrador. Y si uno lo lee así, pareciera que el país está, pues por lo menos polarizado, ¿no? Y eso en algunas otras ocasiones en este mismo programa hemos dicho que eso puede ser un caldo de cultivo para situaciones muy, muy complicadas en el país. Pero si uno se sale de ahí, de la esfera de las redes, se da cuenta que, por lo menos las encuestas eso dicen, que el apoyo que recibe López Obrador por amplios sectores de la población, pues no solo se mantiene, sino que va a la alza, incluso lo coloca como uno de los presidentes mejor evaluados del mundo como tal. Entonces, ¿cómo nos explicas, cómo podemos entender esa, no sé cómo llamarla, disociación, paradoja, ¿no? Esquizofrenia, aparente paradoja entre el mundo virtual y el mundo real, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué nos dices al respecto? Y también pensando en lo que nos plantea Aldo, ¿no? Sí, mira, primero respecto a lo que dice Aldo, creo que cada una de estas cuestiones caen por su propio peso. No soy ni mucho menos defensor ni alguien que tenga interés en sacar adelante una posición de un gobierno, pero creo que este tipo de críticas pues no tienen ningún valor serio, se pueden revisar, pero quizás se nos llevaría demasiado tiempo. Creo que más bien está expresando un sentir que ha sido muy manipulado a través de ciertos medios
y las redes, efectivamente. Y esto que señalas tú, ¿no? Es decir, esta famosa polarización, ¿por qué? Porque cuando vemos que arriba del 82% de los mexicanos están apoyando a López Obrador, ¿de dónde salen esos en las redes? Y bueno, pues precisamente de los llamados poderes fácticos, particularmente los grandes grupos empresariales, ¿no? Que tienen todos los recursos para manejar estos sentires. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de robots que crean todo un ambiente y que impactan en muchas personas. Yo no dudo que Aldo sea una persona que cree lo que está diciendo por la información que le ha llegado, una información muy manipulada, y lo hemos visto, bueno, recientemente basta con que alguien se ponga a revisar los seguidores que tiene Peña Nieto hoy y los que tenía cuando era presidente, para que vea lo que siempre se presentaron estudios al respecto de la cantidad de los famosos Peñabots, que eran falsos poseedores de Twitter y que de cuentas en Twitter, y que mostraban un alto apoyo en las redes, ¿no? Es algo que le pasa a López Dóriga también recientemente, cuando le encuentran como 2 millones de seguidores falsos también pagados, y a otra serie de personajes que son los que precisamente hacen parte de esta campaña. La hacen en los medios, tienen una fuerte presencia en los medios y tienen una falsa presencia crecida de manera pues a través de estos robots en las redes. Y bueno, eso da esa impresión de polarización, pero la polarización pues no está, es un pequeño grupo afectado, opuesto, y que impacta en algunos sectores de la sociedad que creen que efectivamente esta situación está andando así. Miren, el asunto simplemente hablar de la inseguridad, bueno, pues una cosa sorprendente es que han bajado los delitos de mayor impacto. Lo acaba de informar precisamente López Obrador. Bajó la tasa de homicidios y bajó también el robo de autos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a nivel nacional, a nivel nacional, porque en el estado estamos... Sí, no, es otra cosa, ¿no? Jalisco es un caso, Jalisco es un caso aparte, ¿no? Realmente no ni siquiera entra en la lógica de López Obrador, pues con este gobernador que tenemos aquí, ¿verdad? Es otra situación. Pero a nivel nacional está funcionando, ¿sí? A mí sí me sorprendió porque yo pensé que como esta es una cuestión que viene heredada y es mucho más profunda de lo que se pensaba. Sí, claro. ¿Sí? No es algo que llegan y lo cambian, porque ¿por qué no lo cambió Calderón? Lo creció. ¿Por qué no lo cambió Peña? Lo creció. Pues porque están implicados en esos procesos de corrupción, etcétera, y además, bueno, tenemos que la corrupción penetra, lo dijimos en un principio, directamente al Poder Judicial, y por supuesto a todo lo que es la Procuración de Justicia, es decir, desde ministerios públicos hasta policías de esquina, ¿no? Entonces, es un proceso mucho más complicado. Pero el combatir a la corrupción y el buscar políticas sociales que alejen a los probables a jóvenes que pudieran ingresar a estos aparatos, ¿no? Yo hablo ya de un estado paralelo, es decir, no se desmantela de la noche a la mañana, pero ya estamos viendo algunos resultados. Quiere decir que está funcionando la política en materia de prevención de los delitos, aún de manera muy limitada. Llevamos 3 meses, por favor, ¿no? Y bueno, ya lo del Tren Maya es otro tema, y en fin, creo que eso ya no, pero este asunto de la inseguridad, que es muy importante, y que Peña Nieto, que Peña Nieto dejó a este gobierno prácticamente totalmente desarmado, con una policía tremendamente corrupta y penetrada, con una presencia del crimen organizado en niveles que después han resultado impresionantes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué puede esperarse con un gobierno que apenas está empezando y que apenas obtuvo la aprobación de lo que a nivel, digamos, policíaco pretende manejar, que es la Guardia Nacional, que puede tener sus cuestionamientos, pero que como quiera que sea, responde a una serie de cuestiones, incluso apunta a sacar ya al ejército como tal de la cuestión criminal, ¿no? Porque aquí hay una cuestión, la Guardia Nacional no se integra por militares, sino por policías militares y policías marina, y la Policía Federal tiene otras características, es decir, no es cierto que se va a militarizar más el país, al contrario, se va a desmilitarizar en buena medida, pero es un proceso también que va a llevar, no es simplemente sacarlos y ya, no, el Estado está desmantelado en todas las áreas preventivas,
y bueno, pues tendrá que reponerse. Entonces me parece que en ese sentido el debate que se da en las redes es un falso debate, porque son unos pocos que manejan una gran cantidad de gente, y a los que y otros más que logran sumar pues, con esas mentiras, digamos, de esas supuestas masas que son robots. Y lo que vemos en la realidad, donde más del 82%, en algún caso hay alguna encuesta que llegó a hablar del 90%, pero bueno, la mayor parte hablan de alrededor del 80%, pues es un apoyo enorme. Y como bien señalabas, pues hay un reciente estudio de los presidentes más populares, y después de Putin y de Duterte, está Peña Nieto, perdón, López Obrador, ¿no? Entonces tenemos pues que en este caso el apoyo popular es enorme, no hay una polarización, hay un apoyo enorme, a diferencia por ejemplo de Trump, ¿no? Que llegando y empezó a desplomarse, claro. O de cualquier otro, o Peña Nieto, que al salir era el presidente más denostado, ¿no? Nunca había caído un presidente en tan bajo apoyo y tan baja popularidad y tanto rechazo. Uno de los elementos que más le ha que más ha impactado a buena parte de la opinión pública es la llamada, entre comillas, término, reducción de presupuesto a algunas rubros en el área de las prestaciones sociales. Bueno, sí. Como decía yo al inicio, en esta parte de la austeridad, que es muy importante, se señala que en algunas instituciones se han afectado los derechos de trabajadores, porque una cosa es los funcionarios, claro, que deben de tener salarios pues modestos, y otra cosa es que los trabajadores que tienen salarios muy bajos todavía se les reduzcan más al quitarles algunas prestaciones. Efectivamente son cuestiones que tendrán que resolverse y que están mal, como también el haber corrido algunos trabajadores de base, ¿no? Es decir, esa situación pues creo que es un error. Me parece el asunto que por ahí me señalaba también esta persona en CONACYT o en Ciencias. Bueno, en realidad López Obrador no está bajando el apoyo, sino que está reencauzándolo, porque el apoyo, es decir, no lo está incrementando como debería, tal vez, estoy de acuerdo, pero pues de dónde salen los recursos, habrá que ver si hay un ahorro realmente con el combate a la corrupción para poder canalizar recursos a la ciencia. Pero lo que sí está claro es que el dinero que llegaba para CONACYT no llegaba para la ciencia, llegaba para alimentar empresarios de altos niveles y empresas internacionales, que no solamente estaban satisfechas con explotar brutalmente a los trabajadores, sino que además se llevaban los recursos de CONACYT, llámese Ford, llámese Exxon, llámese o acá la Bimbo, etcétera. ¿Qué diablos tenían que llevarse el dinero de la investigación? ¿Qué han producido? ¿Qué han investigado? ¿Qué han aportado? Solamente estaban medrando de los recursos de la investigación en una cantidad aproximadamente de 60,000 o un poco más, se habla de hasta de 80,000 millones de pesos en el periodo de Peña Nieto. Lo que está haciendo López Obrador es quitar eso para precisamente orientarlos a la investigación. Entonces, esto es otra mentira que se está manejando y que no está, y que hay que estar bien informados cuando se habla de estos temas, ¿no? Estamos cerrando cortina, Igor, cuando más calentábamos los ánimos para seguir con una charla que seguramente podría durar horas. Sí, bueno, definitivamente sí nos tenemos que ir para darle paso al siguiente programa, pero vamos a continuar con esta temática la siguiente semana, entonces esperemos que podamos seguir discutiendo al respecto. Antes, Jaime, nos gustaría que nos dijeras, para ver quién se lleva el paquete de libros, que nos dijeras un número del 1 al 15, por favor. ¿Quién te gusta? 13. El número 13. Aida Valenzuela, tienes tu libro. Nuestros compañeros en la producción te van a dejar ahí en el muro de Facebook las indicaciones para ir a recogerlo. Te felicitamos por eso. Y pues entonces nos escuchamos para la próxima semana. En punto de la 1 de la tarde. Jaime, muchísimas gracias como de costumbre. Esta es tu casa. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y a todos los auditores. Nos vemos. Tengan buen sábado, buen puente. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.